La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué sucede a una familia cuando la misma le abre el corazón a Jesucristo? Cuando dejamos entrar a Jesús en la vida de la familia, en la vida familiar, en la vida matrimonial. Vamos a reflexionar un poco en dos momentos, este mensaje y luego el siguiente, en torno a una familia que aparece en el Nuevo Testamento que se abrió a una relación hermosa con Jesús. Por eso le he titulado a esta reflexión, Una familia que abre las puertas a Jesús. Esta familia que le abre las puertas a Jesús cada miembro tiene sus rasgos particulares, pero tienen algo en común, la fe en Jesucristo. Aparte de ser hermanos, aparte de pertenecer a la misma familia, tienen en común la fe en Jesús. Me refiero a Marta, María y Lázaro, que aparecen en el Nuevo Testamento, y es una familia que recibe a Cristo, que estos aprenden a amarse, aprenden a perdonarse, aprenden a vivir la vida, aprenden a ser solidarios, aprenden a estar unidos, aprenden a fortalecer los vínculos. Es hermoso ver cómo los evangelios nos presentan a estos tres hermanos que ante todo permanecen unidos, que están acogiendo a Cristo y que cada quien a su manera tiene su experiencia de caminar con el Señor. Yo creo que una de las misiones fundamentales o de los aspectos importantes cuando acogemos a Cristo en familia es hacer visible a Dios en la manera como nos amamos, en la manera como compartimos, en la forma como convivimos y pasamos el día a día. Eso es lo maravilloso de encontrarnos y de hacer familias más cristianas cada día. Por eso voy a compartir con ustedes ciertos signos que nos van a ayudar muchísimo a ir comprendiendo cómo hacer a este Cristo Señor de nuestro hogar, cómo compartir nosotros como familia, unirnos desde el tema de la fe, cómo afrontar los momentos duros, difíciles de la vida desde la fe. Una de las experiencias hermosas que podemos ver está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10. San Lucas en el capítulo 10 hace referencia a Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, pero en este texto no aparece Lázaro. Pero hay unos signos muy lindos también que nos revelan. Recuerden que Marta, María y Lázaro son hermanos. Vayamos al texto. Yo aquí tengo mi Biblia. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Ojalá que usted tenga una Biblia a mano. Ojalá que esta reflexión la comparta con su cónyuge, con sus hijos, sus hermanos y demás parientes. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibía en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Este encuentro de Jesús con Marta y María no es un encuentro ocasional. Para Jesús, Betania, la casa de Marta, María y Lázaro, era como su casa, lo acogían. Y por eso ver que Jesús llega a la casa de Marta y María. Pero hay algo muy hermoso. Uno de los signos lindos que vemos en Marta es que es una mujer de fe. ¿Y por qué digo que es una mujer de fe? Porque acoge a Cristo, porque recibe a Cristo. Y este es un signo hermoso, porque estas dos mujeres,
junto con su hermano Lázaro, van a distinguirse por la fe que profesan en Jesús. Marta lo recibe. Marta no estaba obligada. Si hubiera sido un desconocido, Marta no lo deja entrar. Pero ya había una experiencia de relación, entonces Marta deja entrar. Marta lo recibe, Marta lo acoge. Y Marta es también una figura de aquellas personas afanadas en los quehaceres no solamente de la casa, sino en las responsabilidades asumidas para el bienestar de la familia. Y luego miramos la otra figura, la otra hermana, María. María que está a los pies del Señor, María que presta atención, está prestando atención a la palabra de Jesús, María que nos hace ver también que no basta con recibir a Jesús en nuestra vida, no basta con recibir a Jesús en el hogar, sino que también hay que escucharles, también hay que prestarle atención, también hay que meditar un poco en el silencio, en la actitud reflexiva. Por eso es hermoso ver cómo este principio de cuando acogemos a Cristo, no basta con recibirlo, no basta con acogerlo, también es importante el escucharlo. Pensemos un poco en nuestros hogares, cómo acogemos a Cristo, cómo compartimos la vida con nuestro Señor, qué momentos de oración tenemos en casa, qué momentos de reflexión inspirados por la palabra de Dios, tomando como base la palabra de Dios, lo hacemos en nuestros hogares. Hay algo muy hermoso, es que la evangelización en la familia comienza cuando a Cristo, mejor dicho, le permitimos entrar a nuestros hogares. Cuando valoramos su presencia en casa, cuando oramos en familia, cuando meditamos la palabra en familia, cuando compartimos mensajes como este con otros familiares. Y aquí es importante pensar un poco en base a algunas preguntas. Primero, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra familia? No únicamente en nuestra vida, en nuestro matrimonio. ¿Qué lugar ocupa Jesús, por ejemplo, en nuestro hogar? ¿Qué momentos de oración tenemos? ¿Qué momentos de vivencia de fe tenemos en nuestra familia? Hay que pensar un poco en esto, porque es fundamental entender que la familia, la iglesia misma en su magisterio nos dice que la familia es una iglesia doméstica, pero no es una iglesia doméstica porque simplemente es familia, no. Se convierte en iglesia doméstica cuando asumimos a Cristo, cuando asumimos sus valores, su palabra, su estilo de vida. Entonces se va fraguando la fe en el corazón de cada miembro de la familia. Por eso una prioridad en nuestros hogares es cristianizar nuestros hogares. Y cristianizar nuestros hogares implica vivir en esa conciencia de ser discípulos de Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que revisar un poco cómo nosotros vivimos la fe, cómo nosotros aportamos a la fe de nuestros hijos, nosotros como padres, de qué manera les modelamos la fe a nuestros hijos. Marta recibe a Jesús, María está a los pies. Son dos hermanas con actitudes diferentes, con realidades de personalidad muy diferentes, pero ambas tienen una relación con Jesucristo. Claro, uno de los dilemas grandes es cuando vivimos una vida afanada, una vida más hacia afuera, más pensando en el hacer, más buscando las seguridades materiales, las seguridades que nos da, entre comillas, el dinero, todo lo demás. Entonces, lo primero que hay que pensar un poco en nosotros es, ¿realmente le hemos abierto las puertas a Jesús? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo le contemplamos? ¿Cómo compartimos con Él? Y aquí se resalta un segundo signo de esta familia y me quiero centrar mucho en la actitud de María. Marta lo recibe, Marta se afana, pero Marta lo recibe. María representa a aquellos en la familia
que están tomando conciencia de que hay que escuchar la palabra de Dios, que hay que participar de la Eucaristía, que hay que orar, que hay que integrarnos ya sea a la pastoral familiar, a algún movimiento apostólico. Entonces, el segundo signo es una familia donde se escucha a Jesús. Una familia donde se escucha a Jesús. Mire cómo dice el versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María, se refiere a Marta, tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. María representa a cada una de estas personas que anhela, desea recibir la palabra del Señor. Por eso es importante pensar en nosotros como adultos, en nuestros hijos, no importa la edad que tengan, qué valor le damos nosotros a la palabra de Dios. Uno de los signos de una familia que le abre las puertas a Jesús es que entiende que la palabra de Dios es como una guía, como la brújula que nos va orientando, nos va dirigiendo. Por lo tanto, esta palabra del Señor tiene un lugar importante, un lugar valioso en nuestro hogar. No solamente es la Biblia como un libro de adorno, sino que la asumimos como una guía, como ese alimento que nos da la capacidad de nutrirnos para seguir adelante. Entonces, María sabe detenerse para escuchar. Yo creo que algo hermosísimo que deberemos de desarrollar en nuestros hogares son los momentos de reflexión a la luz de la palabra, pero no para dar sermones, no para sermonear, no, es para silenciarnos, para callarnos y poder meditar interiormente, reflexionando sobre qué me dice la palabra o qué nos dice a nosotros como familia o como matrimonio esta palabra, qué me llama la atención de esta palabra, a qué me invita esta palabra. Porque a veces tendemos, aquellos que estamos en iglesia y que tenemos momentos de oración con familiares que acceden a orar con nosotros, tendemos a dar sermones. Si no van a la iglesia, que se pierden, que el infierno, que aquí, que allá. Son temas que hay que abordar, pero no en ese momento. Entonces, el silencio es importante, el detenerse, el saber detenerse para escuchar la palabra es fundamental, y eso es lo que tenemos que procurar como un signo, el hecho de que si abrimos las puertas a Jesús, también tenemos que aprender a escucharle, también tenemos que aprender a valorar su palabra, a interiorizar esta palabra. Y el tercer signo es hermoso, porque en el mismo Evangelio de San Lucas nos revela a una Marta que está sirviendo, a una Marta que es cierto, que está afanada, pero que está sirviendo. Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice algo que llama la atención. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, Marta estaba ocupada con el servicio. El problema de Marta no era servir. El servicio es bueno. El problema de Marta era que estaba afanada por servir. O sea, en otras palabras, no basta trabajar para la familia, hay que estar con la familia. A veces los afanes nos van haciendo debilitar los vínculos. Ahora, algo positivo es que Marta representa a aquellos que están comprometidos en nuestro núcleo familiar en mantener el orden, el aseo en casa, en aportar a la vida preparando los alimentos, haciendo la casa. O sea, yo creo que Marta va a ir entendiendo el sentido de su servicio en la medida que va también caminando con Jesús. Creo que como familia nosotros debemos de aprender a interpretar, entender que somos un equipo. La familia es un equipo y todos deberíamos de asumir responsabilidades. Todos deberíamos de estar
involucrados en los quehaceres de la casa. Todos deberíamos de estar pendientes unos de otros. Lamentablemente, en muchas familias el trabajo recae más en la madre, en una mujer que quizás trabaja fuera de casa y que sigue trabajando en casa, en una mujer que su trabajo en casa no es valorado, no es recompensado. Entonces, esas situaciones de injusticia muchas veces las vemos en nuestros hogares. Por eso, este tercer aspecto es importante. Un hogar, una familia que le abre las puertas a Jesús, aprende a entender lo que significa servir. Servir es entregarse. El amor en la familia necesita tiempo, necesita presencia, necesita atención. Y comúnmente siempre es válido tener a más de alguna persona o todos los miembros que sean capaces de interpretar que las atenciones son mutuas, que somos un equipo, que vivimos en la misma casa. Y el último signo que voy a compartir por el día de hoy de una familia que le abre las puertas a Jesús, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 11. San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Ya Lázaro, el hermano de Marta y María, está enfermo y dice, había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decirle a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Palabra del Señor. Es hermoso. Esta familia, desde el momento que interactúa con Jesús, desde ese momento aprenden a amarse. Aprenden a amarse. Fíjese bien esa exclamación última del versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquí encontramos nuevamente ese signo de acogida de Marta, María y Lázaro a Jesucristo. O sea, uno de los distintivos más grandes de una familia cristiana, que una familia que está consciente que son una familia en esa dimensión de iglesia doméstica, es el amor. Aprender a amarnos. Aprender a amarnos desde esta realidad humana que nos hace ver que no somos seres perfectos, que nos equivocamos y por ende, a pesar de esa imperfección, nos seguimos amando. Es hermoso ver esta imagen porque Lázaro está enfermo. Más adelante nos va a decir el Evangelio de Juan, capítulo 11, que Lázaro muere. Lázaro está enfermo. Marta, María acompañan a su hermano. Marta, María sufren porque su hermano está enfermo. Y cuando Jesús llega, Jesús al llegar, que lo van a decir más adelante los versículos siguientes del capítulo 11 de San Juan, encuentra a una familia herida, a una familia en un proceso de duelo, a una familia entristecida, a una familia perturbada. Pero hay algo maravilloso. Jesús está presente en esa realidad. Jesús entra en el dolor de esa familia. Jesús acompaña a esa familia. No se mantiene distante. Por eso es hermoso saber entender. Cuando nosotros acogemos a Cristo en el hogar, las situaciones adversas nos sirven para orar, nos sirven para discernir, nos sirven para fortalecer los vínculos también familiares. Esa es la clave también de la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestros hogares. Dejar que el Señor nos fortalezca, nos inspire, nos anime. Pero démonos cuenta de algo. La fe de Marta, de María y aún la fe de Lázaro no les privó de los problemas, no les privó de las angustias, no les privó de la muerte, no les privó del duelo ni del llanto. Pero
Marta y María nos enseñan algo maravilloso. Nos enseñan que cualquier momento de la vida hay que afrontarlo desde la fe. Así como lo escucha. Cualquier momento de la vida hay que afrontarlo desde la fe. Los problemas, las enfermedades, las crisis, hay que afrontarlas desde la fe. ¿Qué significa esto? Que el primer paso a recorrer es buscar de Jesús. Si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 11, se va a dar cuenta que Marta busca de Jesús. Marta, luego del encuentro con Cristo, va donde su hermana María y le dice que el maestro la llama. Luego Jesús va donde está enterrado Lázaro y Marta le dice que han pasado 4 días. Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida y le pregunta, ¿crees esto? Ella dice que sí. O sea, es toda una experiencia que va marcando la vida de esta persona. Es toda una experiencia que llevará a esta familia a reafirmar su fe en Jesucristo. Por eso, en los momentos cualquiera que vivamos en familia, de paz, de alegría, de dolor, de tristeza, siempre hay que entender algo. El Señor no nos abandona. El Señor no nos da la espalda. Aunque estés llorando, aunque estés enfermo, enferma, aunque tu pariente a quien amas mucho esté interno en un hospital, aunque te dijeron que ya pues no hay más remedio que esperar el momento de la muerte, nunca, nunca, nunca hay que separarnos de Cristo. Por eso el camino es la oración, por eso el camino es la reflexión, la palabra de Dios. Entonces, toda familia vive lo que esta familia vivió. La familia de Marta, María y Lázaro. Viven momentos de acogida, momentos de gozo, momentos de paz, momentos de alegría, pero también momentos de dolor. También momentos duros, difíciles, momentos agobiantes. Por eso es que tenemos que reflexionar nosotros, que cada vez que nosotros acogemos a Cristo, cada vez que participamos de la Eucaristía, cada vez que rezamos el rosario en casa, que meditamos la palabra, cada vez que recibimos mensajes como este, entonces el Señor nos va alimentando la fe para fortalecernos, para inspirarnos, para animarnos, para guiarnos. Pues eso es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es revelarse en nuestra vida y por ello, pues entonces tenemos que aprender a tener esa comunión con el Señor. Es válido pensar un poco lo siguiente. Cuando llegan los momentos de crisis, los momentos difíciles, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos más al Señor o nos distanciamos del Señor? Le voy a invitar a hacer oración en este instante. Señor, te damos gracias por esta familia de Marta, María y Lázaro que vienen a ser como un modelo para nuestra vida. Jesús, queremos aprender de ellos lo que nos revela tu Evangelio. Queremos abrir las puertas de nuestro hogar para recibirte a ti. Queremos también, Señor, rogarte que nos ayudes a escucharte, que establezcamos prioridad a la escucha de tu palabra. Señor, que tu gracia nos enseñe a servir, a entregarnos y, por supuesto, a entenderla, a afrontar las dificultades desde la fe. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.